A esta hora saludamos vía Skype desde Nueva York, Augusto de la Torre. Buenos días, Augusto, ¿cómo está? Jared, ¿cómo estás? Buenos días. Unas felices fiestas para ti y todos los que nos escuchan y nos ven ahora. Muchísimas gracias, lo mismo para usted. Quisiera conocer primero un contexto general de cómo evalúa usted las últimas medidas económicas tomadas por el gobierno. Hay una reducción importante del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís y la decisión de que el diésel industrial podría ser importado directamente por los industriales que lo usan. Esto con la expectativa de que lo puedan conseguir en un mejor precio y que el Estado de alguna manera se libere de la obligación de tener que asumir ese subsidio. ¿Cómo ve usted esto? Mira, para mí es muy importante que los ecuatorianos empecemos a desfiscalizar, por usar una palabra, la discusión sobre los subsidios. La verdad es que ese tema es un tema más amplio porque no solo tiene que ver con los ingresos fiscales, sino que también tiene que ver con temas ambientales. El precio bajo de los combustibles es una fuente de envenenamiento del aire que los ecuatorianos respiran, pero también tiene que ver con temas distributivos. La sociedad tiene que decidir a quién subsidia y a quién no subsidia, y lamentablemente cuando el subsidio se lo otorga a través del precio, hay mucha opacidad y en realidad se benefician de ese subsidio grupos sociales que no necesitan tener subsidio. Por último, los subsidios son una fuente de ineficiencia en el sector energético, particularmente en el mercado de combustibles, que en Ecuador se agrava porque tenemos el monopolio de una empresa estatal en la refinación. De manera que algún rato el Ecuador tiene que ir a precios internacionales. La medida tomada a mí me parece que va en la dirección correcta, pero es solo el comienzo. Los ecuatorianos debemos entender que tarde o temprano, para que nuestra economía funcione bien, tenemos que irnos a precios internacionales. Con el precio actual de la gasolina extra, el Ecuador sigue muy lejos de los precios internacionales. Para darte un ejemplo, la gasolina regular en el Perú está más o menos a $4 por galón. En Colombia está a $3 por galón, el diésel está a precios parecidos, de manera que los subsidios que nosotros tenemos en el Ecuador subsidian el contrabando. Eso es lo que hay que tener claro, que estamos usando recursos fiscales para facilitar el envío de diésel, en particular al Perú, incluso a Chile, y estamos distorsionando la asignación de recursos en el sector energético, en el sector petrolero. De manera que me parece que las medidas fueron buenas, van a ayudar un poco a cerrar la brecha fiscal, nos ayudan un poco a dejar de subsidiar la contaminación ambiental, pero sin embargo siguen siendo una gran fuente de ineficiencia y un subsidio fiscal al contrabando. ¿Considera usted entonces que la medida es insuficiente, como ya lo han dicho algunos analistas económicos que aplauden la decisión, pero manifiestan que todavía es insuficiente porque lo que se va a recaudar realmente no alcanza para cubrir las necesidades de financiamiento que el Estado tendrá para el próximo año? Mira, si la ves desde el puro punto de vista fiscal, claro que es insuficiente, porque todavía tenemos bastante tela que cortar en la reducción del déficit fiscal. Pero es importante no solo ver la insuficiencia desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista distributivo y desde el punto de vista de la eficiencia. Y en todos sus aspectos, creo que hay que darle un contexto más amplio al tema de los subsidios. A mí me gustaría que el país converse sobre los subsidios a la luz de todos estos objetivos y tenga un contexto más claro. A mí me parece que la discusión debe ser: tenemos que reemplazar el subsidio que lo damos a través del precio de los combustibles con un subsidio entregado directamente a quienes querramos subsidiar. Y segundo, necesitamos un mercado de combustibles más moderno y más eficiente. En el caso del diésel, por ejemplo, el subsidio va a gente rica. El subsidio va a empresas que se benefician enormemente de ese precio subsidiado del diésel. La impresión que yo tengo es que la resistencia a la normalización, a la elevación del precio del diésel no viene precisamente de la gente pobre,
Viene de gente bastante pudiente que tiene empresas pesqueras grandes y que se beneficia de ese diésel. Y si hay que subsidiar a la gente pobre, sería mejor subsidiar directamente el transporte público. No necesitamos poner un precio bajo al diésel, debemos poner un precio al diésel que sea igual al precio internacional, y luego, si la sociedad decide, subsidiar el transporte público o directamente a los buses o directamente a la gente que use el transporte público. Justamente eso fue lo que anunció el gobierno. Sin embargo, técnicamente todavía existen dudas de cómo se va a hacer efectivo esa clasificación de quién puede o quién no puede recibir ese subsidio, para evitar los abusos y la viveza criolla que siempre reinan en países como el nuestro. Antes de entrar en ese detalle, para ver si usted conoce algún país en donde haya este tipo de clasificación para que determinados grupos reciban un subsidio, quisiera preguntarle, en este momento se hace esta reducción del subsidio a la gasolina con la expectativa de generar más recursos para el país frente a lo que viene para el próximo año, que no es fácil, pero se está tomando en cuenta para toda esta decisión un precio de $50 por barril de petróleo, que es lo que está en el presupuesto general del Estado para el 2019. Pero analizando un poco el mercado petrolero, hay expectativas mucho más bajas. Se habla de una caída que puede llegar a los 35 y quizás bajar un poco más el precio del petróleo. En ese sentido, ¿cómo analiza usted el panorama? Yo no quisiera finalizar este año con mucho pesimismo, pero quisiera conocer sus expectativas. Yo creo que si somos realistas tenemos que concluir que el ambiente internacional va a ser bastante hostil para los países emergentes y en particular para el Ecuador. Y va a ser hostil por lo menos por dos avenidas para nosotros en el Ecuador, porque el precio del petróleo va a estar bastante bajo. Y va a estar bajo porque tenemos otra amenaza, que es que la economía mundial está desacelerándose. La desaceleración en la economía norteamericana parece ser más profunda de lo que se pensaba, y por lo tanto el mercado de valores norteamericano ya está alborotado y la volatilidad ha subido mucho. Eso va a encarecer el costo del financiamiento para los países emergentes, porque el apetito para el riesgo ha caído. Y además de eso, con una economía mundial en menor crecimiento, el precio del petróleo va a estar más bajo. Mira, desde mediados de octubre hasta el presente, el precio del petróleo en West Texas Intermediate ha caído en $30. De 75 que estaba cotizándose a mediados de octubre, ahora se cotiza a menos de $45. El precio del petróleo ecuatoriano está por debajo del West Texas Intermediate, pero le sigue en tendencia. De manera que hemos tenido un verdadero colapso del precio de nuestro principal producto de exportación. Uno esperaría que este colapso no se quede en este punto tan bajo y que tal vez rebote un poco en el 2019. Pero creo que, para ser realistas, va a ser muy difícil aspirar que en el 2019 tengamos un precio del petróleo superior a los $50. Y ese es un gran golpe para las finanzas y la balanza de pagos ecuatoriana. El Ecuador ya viene con varios años de ajuste fiscal, y lamentablemente tenemos varios años por delante. Mira, cuando colapsó el precio del petróleo, se abrió el déficit fiscal y llegó a un punto máximo en el 2016. En el 2016, el déficit del sector público no financiero llegó a ser un poco más grande que 7% del PIB. Ahora, en el 2018, aparentemente vamos a cerrar el déficit del sector público no financiero un poco menos de 3% del PIB. Entonces ya hemos tenido 4 puntos porcentuales del PIB de ajuste, que ha sido difícil. Sin embargo, ese ajuste ha sido concentrado en el recorte de la inversión pública. Todavía tenemos un recorte del gasto corriente que hacer para poder alcanzar el equilibrio. Sería deseable que el país reduzca el déficit del sector público no financiero en alrededor de 2 puntos porcentuales adicionales en el 2019. Y eso no va a ser fácil, porque en este momento ya hay que llegarle al gasto corriente. Es importante que el país también se dé cuenta que la política fiscal no solo le compete al gobierno central. Todo el esfuerzo se está haciendo en el gobierno central, pero el sector público es más amplio. Hay las empresas públicas, está el IES,
están los gobiernos locales y seccionales. Toda esa gama de actividades del sector público hay que transparentar y hay mucha grasa en el IES, en las empresas públicas, que hay que corregir. De manera que la discusión sobre las finanzas públicas debe ampliarse a cubrir el sector público no financiero y no solo el gobierno central, porque algún rato nuestra deuda debe dejar de subir. Mientras tengamos déficit fiscal, la deuda sigue subiendo. Entonces, en el año 2019 habrá que seguir con este esfuerzo. Y va a ser un año difícil para los ecuatorianos. Yo creo que todos los ecuatorianos debemos estar preparados a un año difícil, en donde el diálogo tiene que mejorar, porque todos tenemos que entender el tipo de medicina que todavía hay que tomar hasta que se arreglen estos grandes desbalances que heredamos del gobierno de Correa. Me tengo que quedar con eso por cuestiones de tiempo, economista de la Torre, pero quisiera dejar planteado un tema con el que me gustaría conversar con usted en los próximos días, y es el hecho de que el precio del petróleo baje a menos de 35, que es la expectativa o las proyecciones que muchos analistas llegan a tener. Quiero saber qué debemos hacer frente a la dolarización, que es lo que nos preocupa acá en el Ecuador. Aquí tenemos que hacer lo que sea para que la dolarización se quede, se mantenga, que es lo que nos ha mantenido todos estos años a flote, el poder tener una moneda dura que de alguna manera mantenga nuestra economía también de una forma más segura. Ese es el tema que dejo allí y para razonamiento y pensamiento y reflexión de absolutamente todos los ecuatorianos. Ahí está nuestra tarea y el esfuerzo que tengamos que hacer tiene que ir a cuidar nuestra dolarización, que allí está la seguridad de nuestra economía. Me quedo con eso, economista. Le dejo el tema y el compromiso para que usted nos ayude a analizar este tema sobre qué es lo que debemos hacer para cuidar la dolarización. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Janet. Muchas gracias.